NSE Producciones presenta Totus tuus, soy todo tuyo, María. Este fue el lema de Juan Pablo II. Totus tuus, un programa para ahondar en la figura del Papa que cambió el mundo. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Bien, amigos, contentísimos de compartir estos 25 minutos que tenemos ahora delante de nosotros, tan preciosos de nuestra vida, que solamente van a pasar una vez. Por eso hay que emplearlos muy bien. Y en NS Radio, pues deseamos de verdad que ustedes no pierdan el tiempo, que cada programa sea enriquecedor. Y es lo que le pedimos al Señor, siempre rezando antes de los programas. Hoy, con el Padre Antonio Ruiz, vamos a hablar de Juan Pablo II, por supuesto, en este programa, y en concreto a seguir el tema de la semana pasada, que fue apasionante. No sé si lo recuerdan, yo se lo voy a refrescar un poquito. Se trataba de la comunión de los santos, que significa que cada uno de los bautizados somos tan multimillonarios que poseemos todos los méritos de Cristo y de todos los santos. En parte, el Padre Antonio nos lo va a matizar. Y ante todo, le damos las gracias por estar de nuevo aquí. Hermana Carmen, muchas gracias, y a todos los oyentes, nuevamente poder estar con todos este rato. Muy bien, Padre. A ver, ¿cómo es esto? ¿Lo he dicho con exactitud o siempre es bueno matizar las cosas? Bueno, todo está bien. Claro que siempre se puede matizar más. Ciertamente, la comunión de los santos, cuando nosotros vemos que podemos dar de nuestros méritos a otra persona y que esa persona reciba pues un perdón, una gracia, una luz, una fortaleza. De hecho, hablando de esto de la comunión de los santos, que no dijimos en el otro programa la semana pasada, recuerdo también ya al final de la vida de Juan Pablo II aquello de un cardenal al que le operaron de la garganta, y él fue a visitarlo y entonces estuvo hablando. Claro, el cardenal no podía hablar en ese momento, no tenía voz, pero además estaba recién operado. Pero él llegó allá y se puso a hablarle, y después de orar con él le dijo, no te preocupes, vas a volver a hablar. Le dijo Juan Pablo II en su lecho de enfermo, el pobre, a este cardenal. Y sí, y le dijo, no te preocupes, yo voy a rezar por ti. ¿Y qué pasó? Y después, pues nada, se fue. Pero el hecho es que Juan Pablo II rezó por él. Aquí está esto de la comunión de los santos. Y recibió la gracia. Y claro, él después dio el testimonio, la gracia que recibió, que recuperó la voz, cosa que los médicos le dijeron que ya no la iba a tener por la operación que tuvo en la garganta, y fue por la intercesión de la oración, los méritos de Juan Pablo II. Esto es el tema que se habló la semana pasada y que es hermosísimo. De verdad que nos llena de esperanza el pensarlo. Y lo habíamos relacionado con el juicio final, tal como lo dialogan André Frossard en un libro muy hermoso que se titula No tengáis miedo. André Frossard dialoga con Juan Pablo II. Un libro ya un poquito antiguo, de los años 80. Pero sigamos adelante, Padre, para ver dónde se fundamenta este dogma. Parece que, en cuanto a su origen divino, a la palabra de Dios, lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, ¿no es verdad? Así es. En este diálogo que están teniendo, ¿no? Andrés Frossard dice, por las palabras de Juan Pablo II, él ve como en ese capítulo 25 de San Mateo está en aquellas palabras de, entonces dirá el rey a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, peregriné y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, preso y vinisteis a verme. Y estos
Y los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, etcétera, y te asistimos? Y el rey les dirá: en verdad os digo, cuantas veces lo hiciste con uno de estos mis hermanos menores, conmigo lo hicisteis. Entonces ahí está. Yo lo hago con este. Le hago el bien a una persona. A una persona, a un necesitado, el que sea. Pero ¿a quién se lo estoy haciendo? Es a Cristo. Entonces el mérito es como el bien que le hago a Cristo, no como el bien que le hago a esa persona. O sea, a un pobre le hago un bien. Claro, sí, hoy tengo frío, me das un abrigo, gracias, me has quitado el frío. No, es Cristo el que estaba. Es mucho más, claro. Y esto, además, lo podemos también. Yo le hago el bien a otro, y como dices, Andrés Frosano, en estas palabras de Juan Pablo II, en este diálogo que están teniendo, pues comenta, y aquí una frase que realmente nos puede hacer también meditar, que a veces escuchamos esas palabras como el dogma, esto es un dogma, ¿no? Y a veces como que lo sentimos como algo negativo, antiguo, pesado, algo que te obliga, sí, algo que te... Una imposición desagradable que como si no nos dejara pensar, padre, es algo que nos quitara ata, la libertad. Exactamente. Es todo lo contrario, es lo y que vamos embargo, a descubrir. Dice, los dogmas son pensamientos vivos. Y a mi modo de ver, el corazón de este dogma palpita en el Evangelio, en las palabras: cuantas veces hicisteis eso a uno de mis hermanos menores, a mí me lo hicisteis. Pensemos en esto, que un dogma es un pensamiento vivo. Esta idea yo lo veo en Juan Pablo II, por ejemplo, diríamos, la maternidad divina de la Virgen, o él, por ejemplo, su devoción a la Virgen. ¿Por qué? Se basa en un dogma. Es decir, ella es la Madre de Dios. Una certeza de fe. Exactamente. Eso está en el Evangelio. El nombre de la Virgen era María, y dio a luz a su hijo primogénito, le movió el pañal, y le pondrás por nombre Jesús, etcétera, ¿no? Entonces ahí tenemos en los Evangelios que María es la Madre de Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios, el Verbo, la segunda persona, etc. Es Dios. Es Dios. Entonces, esto es el dogma, el pensamiento. Pero resulta que Juan Pablo II, ese pensamiento no es un pensamiento como una idea que, bueno, llena su archivo, su clasificador mental de ideas y va metiendo, esto es así, como 2 más 2 son 4, bueno, eso ya lo tiene asimilado, pero a mí la vida no me cambia, diríamos, yo no soy ni más, ni mejor, ni peor, porque 2 más 2 sean 4. Entonces, simplemente me ayuda la vida, sí, a salir de distintas situaciones, a administrarme bien los dineros, pero más que eso, ¿ve? No. La fe, diríamos, los dogmas, aquello que me enseña el Evangelio, son pensamientos vivos que hoy día siguen actuando. Y entonces eso es lo que hemos visto a lo largo de la vida de Juan Pablo II. Por ejemplo, su devoción a la Santísima Virgen no era un pensamiento, diríamos, que abstracto, él tenía, o poético, o bello y hermoso. Era algo que transformaba su vida. Por eso, totus tus, ese eslogan tan breve y tan profundo y tan bello, todo tuyo, María, que es lo que significa, ¿no? Y además él, ¿sabe usted que me parece que fue lo primero que dijo, que no lo llegó a decir cuando le operaron, cuando le hicieron aquella traqueotomía, ya poquitos años antes de morir, esa operación que fue tan horrible para él porque eso significaba que no podía volver a hablar. Y él, cuando despertó y se dio cuenta, escribió en un papel: ¿qué me habéis hecho? Totus tus. Así es. Como una aceptación de todo por amor a María, ¿no? Así es. Toda su vida, diríamos, aquí podemos ver varias cosas, ¿no? Estos pensamientos vivos es... Juan Pablo II, de hecho, asimiló lo que estábamos comentando en estos programas sobre la comunión de los santos. Él intercedía por otros. Él pedía a la Iglesia, yo también lo veo, ese final, diríamos,
la Iglesia entera orando por el Papa sus últimos momentos, sus últimos días y sus últimos meses, ¿no? Toda la Iglesia manteniendo la oración. Él sabía que estaba vivo por la oración de la Iglesia. Es verdad. Entonces, y lo agradecía. Y lo agradecía, pero es ese mantenerse en vida, es esto. La comunión de los santos es si yo oro por ti, lo hago a través de Jesucristo. Jesucristo te está dando eso por lo que yo estoy pidiendo, por los méritos. Mis méritos serán muy pocos, pero como hemos dicho en algún otro programa, ¿no? Fíjese, cuando uno reza por otro y rezamos juntos, se aplica la sumatoria de todas, la fe, la esperanza, la confianza, el ardor, la virtud de cada uno, ¿no? Pero sobre todo de los santos, Padre, porque las nuestras a lo mejor son pequeñas, claro, ¿no? Los méritos nuestros, pero por ejemplo por eso le pedimos la intercesión de la Virgen. Exactamente, porque ahí ya metemos lo que más vale, la Virgen, los santos, los apóstoles y demás, ¿no? Sí. Entonces, este pensamiento vivo fue lo que hizo que Juan Pablo II toda su vida fuese realmente una alabanza a la Santísima Virgen, y en todo siempre metía a la Santísima Virgen. Era como llevar esa devoción, ¿no?, de la Santísima Virgen, que transformó toda su vida, la hizo, ¿no?, que se viese ahí. Y otra cosa es, yo veo también cómo las personas acudían a Juan Pablo II, buscaban en él, pero cuando iban a Juan Pablo II, si te pones a mirar más en el fondo, no buscaban a Karol Wojtyła. O sea, en el sentido humano solamente. Buscaban a Jesucristo. Y lo encontraban. A la Virgen. Eso es lo bonito, que lo encontraban, Padre. Queridos amigos, totus tus, el lema de Juan Pablo II, una muestra de lo que es un dogma, un pensamiento vivo. No es una losa, una imposición que ahoga la libertad de pensamiento, es todo lo contrario. Más bien, Padre, se podría parecer a un trampolín que me da fuerza, me da impulso para saltar más arriba, para pensar con más seguridad, para investigar incluso con más tranquilidad. No sé cómo expresarlo, Padre. Claro, es el que sabe, bueno, lo mejor modo de expresarlo es aquí como ellos están dialogando y dicen, ¿no? Desde la encarnación los actos humanos tienen una repercusión infinita. Mis actos humanos es esto, es ese trampolín, la comunión de los santos, que me hacen que tenga relación con lo infinito. Mis actos, valor, mis actos, resonancia infinita. Entonces, esa resonancia infinita es que van a durar para siempre y nunca se va a acabar. Una oración que uno haga, por ejemplo, una oración, Padre. Una obra de caridad o una obra de enseñanza de la catequesis, o sea, cualquier cosa. De hecho, Juan Pablo II pues tenía esa, diríamos, esa sintonía, esa llegada con todos, desde los niños, los jóvenes, los mayores, los intelectuales, el pueblo, cualquiera tenía una sintonía con él, porque veía, diríamos, a Cristo, y como él se entregaba del todo a Cristo, entonces era, al ver a Cristo en mí, Juan Pablo II veía a Cristo en mí, se entregaba del todo, entonces uno veía que era una persona que no se reservaba, que se daba del todo, es ese amor completo. Ciertamente, la comunión de los santos, este dogma o esta realidad, pues
uno ve que es algo tan lleno de vida, que ahí está Jesucristo, que ahí está la Virgen, que ahí está y la persona se entrega, porque Cristo se nos entrega totalmente. En la comunión sacramental, es Cristo el que se me entrega. En la comunión de los santos es el santo, pero el santo de los santos es la Virgen, y uno recibe ese amor. Por eso cuando uno se acercaba a Juan Pablo II se sentía amado por Dios, por la Virgen, se sentía amado por Juan Pablo II, por la persona, y veía que ese amor tenía una sinceridad, tenía una claridad, una limpieza, que ahí no había detrás el que busca el beneficio, no había. Hoy, por ejemplo, diríamos, cuántos sistemas contemporáneos de políticas y demás, para nosotros es otra cosa bien diferente, porque al fin y al cabo, ¿qué pasa con los políticos? Pues que siempre buscan el voto, siempre buscan lo que sea, y no encuentra uno realmente seguridad plena, ¿verdad? Seguridad, para entregarte. el amor, diríamos la confianza de decir, aquí puedo yo descansar porque no me van a engañar, porque esto es para mi bien, sino que a ver lo que ofrece, a ver lo que promete, luego a ver qué es lo que cumple, y Está siempre a la defensiva. Más bien, ¿No? Siempre hay que estar, sí. Y esto, mire, pues no lo había pensado antes, y a lo mejor este es como un síntoma, en realidad, desde que el hombre es hombre, ¿no? Desde Caín y Abel o Adán y Eva, pues que existe esa especie de desconfianza que ha metido el enemigo entre las personas, porque Así claro, es. ¿será verdad lo que me dice? ¿Me confiaré? ¿Me puedo confiar? ¿No? Y de aquí, pues, problemas en el matrimonio, problemas en las amistades, pues por eso tantos notarios, tanta policía, tantos juicios, tantas cosas, leyes en cantidad. Y resulta que si una persona como Juan Pablo II se entrega totalmente a Cristo, y que vemos que los dogmas de la Iglesia no son para él una cárcel, sino todo lo contrario, son como ¿cómo lo podríamos expresar? Las alas, como algo Sí, que le da más bien vida, dicho. es una fuerza, fuerza. Es una vitalidad nueva. Entonces esa persona se vuelve como transparente para mí, como un canal de Jesucristo. Y me puedo fiar de él, porque no me fío solo de él, como usted decía, sino de Jesús a través de él. Por eso es que cuando Juan Pablo II decía las verdades, las decía con una fuerza, Claro, con una vitalidad. porque no eran solo suyas. Claro. Entonces, esta comunión de los santos no solamente era Cristo el que, como todo pasa, todo acto humano pasa a través de Jesucristo. Cuando Juan Pablo II hablaba, nos acordamos, o sea, ahora sí, pues uno tiene esas veces que él empezaba a hablar, y cuando hablaba con esa fuerza, con esa, ya en defensa de la vida, Sí, ya una firmeza impresionante. de Jesucristo, hablaba de Jesucristo para que nos enamorásemos, ya en distintos momentos. Y cuando iba en esas visitas a distintos países, uno escuchaba esos mensajes que daba, y era una fuerza, era ese convencimiento de decir, esto, como lo decía, no es un hombre el que habla. Ahí uno veía, Jesucristo es el que está diciendo eso con la fuerza, la convicción, el amor, la verdad, ¿no? La caridad del mismo Dios. Por eso es que a través de Juan Pablo II muchos encontraron o reencontraron su fe. Esa vuelta a Dios es porque, podríamos decir, en él veían a Jesucristo como que no es el Jesucristo aquel de la historia que pasó hace 2000 años y que la Iglesia nos enseña como la historia que ocurrió, sino verlo vivo, sentirlo presente, estar ahí, y eso es lo que arrebata los corazones. Por eso es que Juan Pablo II tenía ese gancho, y todos los que hemos conocido, hemos podido estar con Juan Pablo II y hemos participado de algún evento o de varios, ¿no?, en los que él participaba, tenemos ese recuerdo de que ahí no solamente era él, era Jesucristo en él el que estaba. Totalmente, padre. Y estoy recordando lo que decían de Jesús también sus contemporáneos, ¿no? Decían, asombrados, habla con autoridad.
No habla como los demás. Y pensando qué significa esa expresión, habla con autoridad, no quiere decir que fuera autoritario, no, sino, ¿qué quiere decir esa expresión, Padre? Entonces, que lo que está diciendo es verdad, que se cumple, que son cosas no vacías, no promesas, sino realidades. Entonces, cuando, por decir, esa comida que a mí me dan es verdadera comida, me quita el hambre. Entonces, hoy pues vemos que hay muchas comidas que son light, totalmente light, que no son más que para entretener o gastar, ¿no? Para que la gente se gaste el dinero. Entonces, no es algo que aparenta, que parece una cosa pero es otra. No, es la realidad verdadera. De tal manera que en esa palabra hay vida. Entonces, a uno le da la vida, porque encontrarse la paz interior es retomar una nueva vida. Cuando yo estoy cargado por un remordimiento, por un pesar, por un recuerdo, un tormento, ¿no? Y si, diríamos, el perdón, pues es esto, ¿no? Yo te perdono, muy bien, sí, pero yo sigo teniendo la carga dentro de mí. Yo me siento culpable de esto. Es que esa palabra te libera interiormente, me da una nueva vida, porque ahora lo vivo de otra manera, mi vida actual. Pero Padre, si me libera es porque no es palabra humana, no es simplemente, diríamos, pues una técnica de autoayuda, que pueden estar muy bien, sino que va al fondo de la cuestión, es realmente Cristo en él. Por eso demos gloria a Dios por este dogma maravilloso de la comunión de los santos, que Juan Pablo II lo encarnó con una fuerza impresionante. A él le daba fuerza en su vida, no porque no era una confianza en sí mismo como del que se cree muy valiente o se cree... Por eso el que no entiende la fe, pues no entendía nada. Claro. Al observar, algunos decían a los que no tenían fe, ay, este hombre, ¿por qué nos quiere? Tiene una personalidad arrolladora, sí, pero no entendían que es que no era... O sea, que no era la personalidad arrolladora personal de él, era de quien está y se manifiesta en él, de Jesucristo. Ahí está. Cuando él hablaba de Cristo, no lo hacía como eso, una historia de una terapia, ¿no? Para que te puedas sentir mejor. Es vida. Y esa vida, pues realmente al que escuchaba esas palabras, pues le daba el sentirse que aquí Cristo está presente, que Cristo me ama, que Cristo me perdona, que Cristo me da vida eterna, y uno siente que transforma totalmente interiormente su vida. Que Juan Pablo II, a tantos como él, cambió sus vidas, y uno va conociendo personas que gracias a su testimonio pues entregaron su vida y cambió totalmente. Así es, Padre. ¿Y por qué? Porque fue Dios a través de él el que actuó. Les recordamos que este programa lo pueden ver también a través del canal YouTube NSR Radio TV. Lo pueden ver y también verán esta hermosa novena a Juan Pablo II con la que terminamos el programa de hoy, un día de esta novena. Muchas gracias, Padre Antonio. Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo, danos tu bendición. Bendice a la Iglesia que tú has amado, servido y guiado, animándola a caminar con coraje por los senderos del mundo para llevar a Jesús a todos y a todos a Jesús. Bendice a los jóvenes que han sido tu gran pasión. Concédeles volver a soñar, volver a mirar hacia lo alto para encontrar la luz que ilumina los caminos de la vida en la tierra. Bendice a las familias, bendice a cada familia. Tú advertiste el asalto de Satanás contra esta preciosa e indispensable chispita del cielo que Dios encendió sobre la tierra. San Juan Pablo, con tu oración, protege las familias y cada vida que brota en la familia. Ruega por el mundo entero, todavía marcado por tensiones, guerras e injusticias. Tú te opusiste a la guerra invocando el diálogo y sembrando el amor. Ruega por nosotros, para que seamos incansables sembradores de paz. Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo donde te vemos junto a María, haz descender sobre todos nosotros la bendición de Dios y concédenos lo que te pedimos. Amén.
Jesus is the next to be glorified.